Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo la emisión número 520, exactamente, donde vamos a estar hablando de actualidad, de política, de salud y todos aquellos temas que son de tu interés. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Muy buenas noches. Y bueno, tenemos primero, como siempre desarrollamos la estructura del programa, la primera parte, actualidad económica y política, y la segunda parte, todos los temas que están vinculados a la salud. Bueno, vamos a hablar de política y economía, qué es lo que está pasando. Yo creo que en este momento, mientras que estamos haciendo el programa, Donald Trump debe seguir firmando decretos, ¿no? Y en la medida que firma decretos, hay países que dicen el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia abajo, ¿no? Y esto nos referimos a un conjunto de medidas que apuntan a cerrar los mercados en Estados Unidos. Mientras que la Argentina dice que hay que abrirse al mundo, encontramos que Estados Unidos le dice al mundo no hay que abrirse, vamos a proteger nuestra industria. Y esto puede tener efectos, no puede tener efectos, de hecho sí los va a tener sobre nuestra economía, pero ¿cuál es el escenario? Escenario 2016, donde el gobierno actual contrajo un nivel significativo de deuda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos a poder seguir endeudándonos? Yo la semana pasada le había comentado un informe de los 29 indicadores que daba, mejor dicho, el indicador de riesgo global, que está constituido por 29 indicadores, que da Bloomberg, donde ubica a la República Argentina. Esto lo ven economistas ortodoxos, heterodoxos, no importa la ideología, donde Argentina está en el ranking de los últimos, en el número 10, ¿sí? Junto a Tanzania, Jordania, donde hay mayor riesgo, ya sea por la volatilidad de la moneda, por el desempleo, por las reservas, por el nivel de endeudamiento. Bueno, todos estos indicadores le dicen a los colocadores de fondo, a los inversores, estos son los países de riesgo, o sea, le están marcando las luces, si ustedes quieren verde, amarilla o roja. Esto no es una cuestión política. Son organismos internacionales. Bloomberg, ustedes conocen la agencia Bloomberg, se pueden fijar en internet, está el informe, está publicado ahí, y busquen el ranking que está la República Argentina. Esto miran los inversores. Entonces, en un escenario donde hay, primero para nuestro país, alto nivel de endeudamiento, segundo, déficit fiscal, tercero, caída del consumo, cuarto, le dicen a los empresarios, hay que aumentar las inversiones. ¿Y aumentar las inversiones en qué? En una empresa que tiene una capacidad ociosa del 40%, del 50%, del 30%, ¿qué inversión va a hacer? Me imagino que sí va a haber inversiones en la obra pública, pero en un escenario donde cayó el consumo fuertemente el año pasado. Este es un año electoral. Como año electoral, me imagino que van a buscar propender a que se incremente el consumo. Pero así estamos viendo la situación económica de nuestro país, y para hablar de estos temas, de los niveles de endeudamiento, nos acompaña el economista, el licenciado Santiago Fraschina. Pero vamos a hablar de salud, Luis. Vamos a hablar de salud también, Gustavo, y un tema al cual no debemos, no podemos y tenemos que actuar con solidaridad también. Tiene que ver con la discapacidad. Pero ¿qué pasa con la discapacidad de los chicos y la reinserción que deben tener
en la escuela. Y más allá de todo eso también, ¿no? La evolución de este tema de quien debe convivir con una discapacidad puntual. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años? ¿Ha mejorado la Argentina en cuanto a los cuidados, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a esa mano solidaria que decimos también se le debe brindar a una persona con discapacidad? En un ratito vamos a estar hablando con Mariela Holman, que es licenciada en Psicología, directora del equipo de abordaje de la discapacidad e integración psicosocial. De los niños, pero también de los adultos. Sí, muchísimas preguntas tenemos para ella. Realmente la importancia o que le estamos dando como sociedad, la importancia que le da la salud o no a la discapacidad, la integración de los distintos niveles de discapacidad y cómo hacen este abordaje, ¿no? Incluso ellos recomiendan a qué institución tiene que ir de acuerdo al tipo de discapacidad que se trate. Y bueno, y en la última parte del programa vamos a estar con el doctor Guillermo Benazar, que es jefe de residente del Servicio de Reumatología del Hospital Rivadavia, y vamos a hablar de esclerodermia. A ver, señales de alerta temprana. Lo primero que le pregunto al doctor, cuando la piel de golpe se cambia de color de manera muy marcada, ¿puede ser esto? Él me dijo que sí. Vamos a ver, porque de alguna manera es una enfermedad de esas enfermedades raras, ¿sí? Que su grado de prevalencia es muy baja, pero sin embargo hay que tenerla en cuenta en programas como este, que abordamos con profundidad todos los temas. Y bueno, vamos a pasar las vías de comunicación. Como siempre, para que vos te puedas contactar con nosotros tenés diferentes opciones. Por un lado, si querés explayarte un poquito más, a través de nuestro email habilitado proyectofederal@gmail.com. Preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que quieras trasladar a nuestros invitados, a los profesionales el día de hoy, bienvenido va a ser. Bueno, y nuestra vía de comunicación es nuestro WhatsApp. Este año solamente el WhatsApp es gratuito para todos ustedes, que tenemos muy fuerte penetración en el interior del país, realmente muchísimas las consultas, las llamadas, y ahí la tenemos en pantalla. La línea de WhatsApp es 116-136-7550, lo repito, 116-136-7550. Cuando son temas médicos, acá no se hace ningún tipo de consulta telefónica. Podemos contactarlo con el profesional que le puede dar un abordaje. A veces las preguntas radican en estoy en la provincia tal, con qué institución me puedo relacionar. Ese tipo de preguntas la podemos trasladar. Cuando son patologías puntuales no existe el acto médico telefónico, señores. Tienen que ir a su profesional de confianza. Esto sirve como mecanismo de abordaje para que ustedes sepan, me está pasando esto, creo que lo que escuché en el programa puede ser que le esté pasando a un integrante de mi familia y por eso me voy a acercar a los profesionales. Exactamente, bueno, y de lleno ya con todos estos temas y con un programa realmente al cual le pedimos le prestes muchísima atención, porque por un lado la economía, la salud va a estar presente a lo largo de estos casi 60 minutos que vamos a compartir con ustedes. Bueno, vamos de lleno ahora. No vamos a presentar, vamos a hacer lo siguiente. Presentamos directamente a nuestro invitado, Santiago Fraschina, ¿sí? ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, a ver, empezamos escenario 2017. ¿Cómo lo ves? Año electoral. Dentro del año electoral ya escuchaste el editorial, venimos entrevistando a varios colegas tuyos, referido a lo que fue el año 2016. El programa anterior hablamos de cómo el gobierno redujo la cantidad de repro, estos programas de reconversión para apoyar a las empresas, y donde ha habido una caída de la actividad económica. Ahora, siendo un año electoral, como no pensás que de alguna manera el gobierno va a empujar el consumo, y esto también lo quiero atar, se corrió offshore el comentario, fuera de los medios, el hecho del retiro de Carlos Melconian del Banco Nación era porque Carlos Melconian de alguna manera era, en cuanto a su estructura, no habilitaba los fondos del Banco Nación para utilizarlo para otros destinos dentro de la política económica del país. A ver, uno piensa y intuitivamente dice que sí, que el gobierno quiere ganar las elecciones y por lo tanto obviamente sabemos que en un año electoral la variable económica juega muy fuerte a la hora de votar. El problema me parece que es la mala lectura en términos económicos que hace el gobierno
nacional para intentar, obviamente, reactivar la economía. En principio, una mala lectura de lo que está pasando a nivel internacional. Muchos economistas veníamos diciendo que la economía mundial, más allá del triunfo de Trump, que viene a coronar lo que venía pasando, venía por una crisis fenomenal en términos globales y sobre todo nuestros principales socios comerciales, sobre todo Brasil, que viene cayendo de hace rato y que no se está reactivando. Es más, las economías europeas tampoco están reactivándose y no saben cómo hacerlo, sobre todo porque le están haciendo caso al Fondo Monetario Internacional, con lo cual la gravedad es que el mundo está viviendo un excedente de producción muy alto. Esto quiere decir, el mundo no es comprador, el mundo es vendedor. Cuando Macri había dicho a principios del 2016 que quería que la Argentina sea el supermercado del mundo, estaba haciendo una lectura errónea del mundo, porque el mundo no quiere comprar, el mundo quiere vender. Ahora tengo una pregunta, sí. Pero sin embargo alimentos el mundo compra. Sí, alimentos más que nada, sobre todo los productos agropecuarios, grano, pero no los alimentos con valor agregado. Eso, los granos, todo eso sí lo puede comprar. Sí, el aceite de soja lo vende China. Exactamente. O sea, le vendemos el grano a China y China agrega valor y vende el aceite de soja al mundo. Pero entonces ni siquiera supermercado del mundo, eso es ser el granero del mundo, con lo cual ni siquiera le das valor agregado en la Argentina y por eso no está generando puestos de trabajo. Ahora, el resto de los productos, el mundo es vendedor, eso es un excedente de producción. Entonces, lo que están buscando los países es economías que empiecen a abrir sus economías, como la Argentina, para colocar esos excedentes de producción, que inclusive te lo hacen con dumping, te bajan el precio por debajo de los costos. Porque explicarle, vamos despacio ahí. Explicarle a la gente qué significa dumping para que no se repita como un eslogan. Explicarle bien. Sí, dumping es, si yo tengo un producto que no puedo vender y vos en tu país tenés un competidor, pasó mucho en los 90, yo te traigo el producto, te lo vendo por debajo de los costos, pierdo plata. Sí, inclusive de los míos, pierdo plata hasta que el competidor nacional quiebre. Desaparece. Claro. Exactamente. Una vez que desaparezca, lo hacen los supermercados con los almacenes de barrio. Cuando se instala un gran supermercado empiezan a aparecer las ofertas en los supermercados, el almacén de barrio quiebra y ahí vuelven a subir los precios. Y manejan el mercado ellos. Exactamente. ¿Y ahora qué pasa con respecto, a ver, marcábamos lo de Donald Trump como diciendo es el corolario de esta situación económica mundial? Perfecto. Ahora, hay que ver también cuáles son las decisiones, porque hasta ahora las decisiones que va tomando Donald Trump medianamente son las que anunció en campaña. Y en campaña anunció una idea de proteccionismo muy fuerte para los Estados Unidos, sin importar la consecuencia. Argentina, por ejemplo, ¿cómo quedaría ligado al resto del mundo? Por ejemplo, con China o con India, con otros países que en cierta manera luchan en ese mercado con Estados Unidos. Bueno, por eso el problema no es lo que hace Donald Trump, el problema es lo que haces vos como economía nacional. Porque si vos la lectura es, los países se están volviendo proteccionistas, esto cualquier lectura o análisis que vos hagas, los países se están volviendo proteccionistas y esto además pasa en cualquier crisis internacional. Disculpame, ¿podemos agregar el Brexit ahí? Porque si no pareciera que estamos de alguna manera hablando en favor de Donald Trump cuando tenemos que, de alguna manera, por misógeno, casualmente por conductas racistas que tuvo Donald Trump, el hecho de las palabras que utilizó en contra de las mujeres, absolutamente condenado. Pero sin embargo, fue votado mayoritariamente, cambió el discurso, implica un cambio de paradigma, que este cambio de paradigma económico está atado al Brexit, por ejemplo, que todos pensaban que el hecho que se abra de la Comunidad Económica Europea de Gran Bretaña, ¿no? Por eso digo, Donald Trump es un dato, nosotros no manejamos variables como a quién eligen los norteamericanos como presidente. Sí, lo que uno puede hacer es, bueno, hacia dónde va el mundo, y eso es fácil empezar a analizarlo, pero además teniendo en cuenta, si uno analiza las crisis capitalistas grandes, como por ejemplo la crisis del 29, los países no liberalizaron sus economías, hicieron medidas proteccionistas, con lo cual es normal y hasta natural que crezca el proteccionismo en épocas de crisis económica. Uno después puede discutir si es bueno, malo, regular, que eso pase, pero eso pasa. Y eso estaba pasando y ahora va a pasar en Estados Unidos y se va a profundizar. Con otra cosa grave, no solo el gobierno de Macri apostó a la apertura comercial, con lo cual no solo no le va a vender al mundo más, sino que lo único que va a generar es que vengan productos baratos del extranjero y ese atente contra la pequeña y mediana empresa de origen nacional, con lo cual yo estimo que el
desempleo va a seguir creciendo este año, porque la pyme va a quebrar y va a desaparecer. Es más, Duhovne dijo, la única medida antiinflacionaria que tiene Duhovne es la apertura comercial, y lo dijo en una entrevista. Si los precios siguen subiendo, yo abro la economía, sigo aumentando la importación, con lo cual lo único que se le ocurre para bajar la inflación es traer los productos baratos del extranjero, y eso obviamente hace quebrar y desaparecer la pequeña y mediana empresa. Lo que va a lograr el gobierno de Macri es que la crisis internacional, sobre todo los países desarrollados, se traslada a la economía nacional, y que la crisis de los países europeos la terminen pagando la clase trabajadora argentina, con el desempleo, salario bajo, y ahora agreguémosle una variable más, la flexibilización laboral que está apostando el gobierno. Ahora tocamos el tema de la R. Discúlpame, sí. Santiago, esperemos un momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo le quiero comentar a todos ustedes y demás, ya que el segundo bloque vamos a hablar de salud, y de alguna manera estamos con espíritu crítico con lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, yo dije, firmando con tono irónico, dije yo, sigue firmando decretos. Uno es la anulación del Medicare, sí, en Estados Unidos. Medicare significa, a ver, sistema de salud en nuestro país es un sistema que trabaja con tres escenarios: el sistema público, el privado y el de la seguridad social, los tres subsectores de la salud, y que le han dado cobertura a la mayoría de los habitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Inclusive los monotributistas han conseguido cobertura en la salud a través de las obras sociales sindicales en su carácter de monotributista. ¿A qué voy con esto? En Estados Unidos había 40 millones de habitantes que no tenían cobertura de salud. Recibió mucha presión Barack Obama, donde de alguna manera incorporó el plan de salud. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de discapacidad en el segundo bloque, vamos a hablar de patologías raras, donde están cubiertas, ya sea dentro del PMO, dentro de la Ley Nacional de Discapacidad y demás. En Estados Unidos, que todos decimos la foto del primer mundo, por un decreto, ¿sí?, no tienen cobertura. Este espacio se llama Economía de la Salud, y ahora volvemos al marco, bueno, que fue una de las tantas medidas que echó por la borda. Bueno, y también el Tratado del Pacífico, que fue una de las propuestas que hizo Mauricio Macri de incorporarse al tratado. Ya Donald Trump dijo que por decreto la anulaba, ¿no? Digo, dos casos. Él va a una política exterior de bilateral. Él solo va a firmar acuerdos de libre comercio con países que le garantice superávit comercial para Estados Unidos. Nada más. Con lo cual, ¿con Chile qué pasaría? Porque Chile, por ejemplo, dependía muchísimo. Chile, México, están en una situación crítica. Todos los que firmaron Alianza del Pacífico, Chile, Perú, México, creo que Colombia también, van a tener un problema comercial muy grave. Y a esto el gobierno argentino se le suma un problema, que apostó al endeudamiento externo. El año pasado se tomó casi 50.000 millones de dólares de endeudamiento externo. El 60% del endeudamiento de todos los países emergentes del mundo lo tomó la Argentina. Esto es inédito. El crecimiento de la deuda externa durante el macrismo es más fuerte que durante la dictadura de los 90, con un punto importante, que ahora la decisión de Estados Unidos es subir la tasa de interés, no como la década del 80, esto es cierto, que llevó a la crisis de la deuda en México, pero ahora Estados Unidos se va a transformar en una aspiradora de dólares, a diferencia de lo que pasaba con Obama, con lo cual lo que va a empezar a pasar, que el costo de endeudamiento va a subir, e inclusive, y se puede transformar en un problema, que empieza a escasear los dólares para economías como la Argentina. Y el macrismo se sostuvo, el año pasado funcionó, el modelo de Macri funcionó, porque en términos reales no funcionó, digo financieramente, porque estaba el endeudamiento externo, y apuntan, digo, en enero ya se tomaron 7.500 millones de dólares de endeudamiento externo Caputo, este enero. Es impensado. Sostienen todo el modelo cambiario y financiero en base a endeudamiento externo. Y uno se pregunta, ¿para qué se están endeudando? ¿Para qué se endeudaron el año que viene? Uno dice, bueno, hicieron obra pública. No, porque no hubo obra pública el año pasado. Para tres cosas se están endeudando. Fuga de capitales nuevamente, que se recrudeció. Los grupos económicos están volviendo a comprar dólares y sacando del país. Vean la confianza que tienen en el gobierno de Macri, que en vez de invertir, es decir, poner una fábrica, están comprando dólares y sacándolo. Remisión de utilidades de las multinacionales, que Macri lo liberalizó, con lo cual las empresas, si vos tenés tu casa matriz que queda en Europa y está en crisis, ¿qué te pide la casa matriz a las filiales argentinas? Mándenme en dólares. Hagamos otro paréntesis ahí. Una medida que, bueno, la comentamos en este programa y también en otros medios, en la radio y en otros programas de televisión, el tema de la medida de que alguien que ingresaba los dólares, como mínimo, no es que había corralito, lo tenía que retener en nuestro país por el término 120 días. Sí. Ahora que se da este escenario de Donald Trump, al sacar esta medida,
y el gobierno ahora no quiere dar marcha atrás, al sacar esta medida la gente puede sacar corriendo el dinero. Agreguémosle los indicadores que dio Bloomberg, ¿sí? Un organismo internacional donde pone a Argentina abajo de todo. Lo ve cualquiera, lo ve cualquier inversor de cualquier país europeo, asiático, lo que sea. Dice, a ver, miremos para atrás y está último Venezuela, pero 9 puestos arriba de Venezuela está la República Argentina. No es un indicador ni del radicalismo, ni del kirchnerismo, ni del Frente Cambiemos, ni del PRO. Es un indicador internacional, no de una consultora especial que trabaja y es pago por algún movimiento político de la República Argentina. Por eso digo dos cosas. Eso estimula lo que se llama inversión especulativa, es esa inversión de corto plazo que no genera puestos de trabajo, que viene a buscar tasa de rentabilidad cortoplacista, que además el gobierno de Macri se lo garantiza a través de las LEVAC. Digo, no hay inversión financiera en el mundo que dé una tasa de rentabilidad como las LEVAC, que son los bonos que emite el Banco Central, con lo cual vienen esas inversiones golondrina en dólares, compran pesos, compran LEVAC, obtienen hoy un 26% de ganancia, antes al principio del 2016 38%, el año 40, pasado sí. fue 32% en promedio, obtienen esa tasa de rentabilidad, salen, vuelven a comprar dólares y se vuelven a llevar los dólares. No hablemos de lluvia de inversiones para No el existió, 2017 ni va a existir. por nada. Pero a ver, vamos a lo siguiente, voy a ponerme en crítico. Si ya hicimos, vamos a asociar, mirá, y que están todos los especialistas del área de salud, vamos a asociar la medicina con la economía. Los argentinos tenemos hipertrofia de diagnóstico y atrofia de solución. O sea, diagnóstico, 10.000 millones de diagnósticos y soluciones pocas. Bueno, me niego a resistir que este gobierno, por una cuestión pragmática, bueno, tengo que hacer algo para reactivar la economía porque si no pierdo las elecciones. Ni siquiera te lo diría por pragmatismo y no por convicción. A ver. Pero para mí están errados en el diagnóstico. Repito, ellos pensaban que el crecimiento económico iba a venir en base a una lluvia de inversiones real, no la financiera, claro, que llegó pero que no genera puestos de trabajo ni crecimiento. Estaban convencidos, ellos pensaban que el shock de confianza que iba a generar el mejor equipo de los últimos 50 años iba a generar que vengan las multinacionales y las empresas nacionales y pongan empresas en la Argentina. Sí. Ahora, la pregunta que uno se hace, y esto en teoría económica, ¿de qué depende la inversión? ¿De la confianza que genera Mauricio Macri en las empresas? ¿O por qué generan inversión? Y ahí lo que no saben, ellos disociaron consumo de inversión. ¿Qué decían? No, el kirchnerismo le dio al consumo y eso generó... Sí, dijeron, compraron plasma, exactamente. Fue una falsa eso idea. Ya pasó, ahora viene la inversión. Y ninguna teoría económica que yo conozca y algunas leí disocia inversión de consumo. El que invierte, el que pone una fábrica, ¿por qué lo hace? Porque gana plata. Claro, ¿y por qué gana plata? Porque vende. ¿Y por qué vende? Porque hay consumo. Entonces, el motor de crecimiento de toda economía es el consumo. Obviamente después uno tiene que generar un marco para que la inversión genere rentabilidad, darles condiciones, crédito barato para que invierten. Ahora, el consumo es condición necesaria para que haya inversión, no suficiente. ¿Qué hizo el macrismo con el consumo? Lo deprimió, lo aniquiló. ¿Y cómo puede recuperarse? ¿Tiene tiempo todavía de poder recuperar estas decisiones políticas que ha adoptado? A ver, el consumo depende básicamente de tres cosas. De las jubilaciones, que la jubilación real aumente, es decir, que la jubilación nominal crezca más que la inflación, porque el jubilado destina la plata al consumo. Son lo que se llaman sectores que tienen propensión marginal a consumir cercana a uno, que vos le das ingresos y salen a consumir. Vos a los grupos económicos le das plata y generalmente fugan capitales, con lo cual no tiene propensión marginal a consumir cercano a uno. Ahora, y el otro es el trabajador. Sí. Y el otro es el trabajador. Y hoy el trabajador tiene tres situaciones. Están perdiendo los puestos de trabajo, se están quedando trabajo, el desempleo no consume, obviamente lo sabemos, y la tasa de desocupación está aumentando y va a seguir aumentando. Quiero agregarte, te vas siguiendo con tu alocución. Sí. También un tema de economía de la salud. Si cae el empleo, cada trabajador por un sistema bismarckiano aporta a las obras sociales. ¿Por qué? Aporta a las obras sociales. Porque esto lo vivimos en el año 2000. Entonces, cada vez que empieza a caer el empleo, las obras sociales empiezan a desfinanciarse. Si empiezan a desfinanciarse, ¿qué es lo que van a hacer algunos grupos económicos? Señores, libérenme el PMO, que sea un PMO que incluya menos coberturas, menos gastos en salud, ¿no?
con este paréntesis volvemos con tu alocución. Sí, y de financiar ANSES también. Bueno, muy porque bien. ANSES depende de los aportantes activos y depende de gran parte de los impuestos que está cayendo la recaudación por la misma crisis económica. Si vos aumentás la desocupación, consume menos. Ahora te dicen que el otro es que aumente el salario real, es decir, que el salario nominal por encima de la inflación. Bueno, ahora, la realidad es que dijeron que la inflación este año va a ser un 17%, está presupuestado 18%, 17%, imposible. Ya hasta el Fondo Monetario Internacional va a decir que esto, la inflación va a rondar el 25%, por una sencilla razón. Ya hicieron un cronograma de aumento de tarifas, electricidad, gas, agua y de combustible, que es lo más inflacionario, porque eso impacta directamente en la inflación, porque lo tenemos que pagar todos los consumidores, Santiago, pero impactan en los costos. Te van a pedir acá a toda la gente que nos sigue en el programa, tirá una buena, por favor. Tirá una buena. ¿Hay alguna buena? Tirá una buena. Es que yo lo veo mal, la situación la veo mal en el corto plazo y también muy preocupante en el mediano plazo, porque lo peor que podemos pasar es los niveles de endeudamiento que este gobierno están dejando, que en algún momento van a empezar a vencer esos bonos, y esos bonos ¿cómo lo pagamos? Con ajuste fiscal. ¿Y qué es ajuste fiscal? Echar gente del Estado, recortar programas, es decir, reducir aún más el gasto público, con lo cual impacta mucho, hace caer mucho más el mercado interno. Van a intentar obra pública, va a crecer el sector agroexportador, puede ser que crezca el sistema financiero, porque el negocio financiero ya creció el año pasado. Ahora, no es los sectores que traccionan al conjunto de la economía. Los sectores que traccionan al conjunto de la economía es el comercio de barrio, la pequeña y mediana empresa, y eso además es traccionado por el consumo de la clase trabajadora y los jubilados. Eso lo están destruyendo. Santiago, muchísimas gracias. Gracias por venir. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos en Proyecto Federal, ahora sí, con el bloque de salud.